Cuando estás buscando un sentido para vivir, Dios te dice: yo tengo un propósito para ti. Embajadores del Reino presenta Propósitos de Vida. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Para mí es un gran privilegio poderlos saludar, desear que Dios los bendiga, que se encuentren disfrutando de las bendiciones de Dios. Quiero invitarles para que se suscriban al canal. Realmente nos sentimos muy satisfechos cuando vemos que personas en diferentes países, en diferentes ciudades, se inscriben, nos reportan su presencia, su sintonía, y nosotros les saludamos en el amor del Señor. Siempre oramos por este programa para que sea de bendición a sus vidas. En el programa anterior estuve hablando acerca de lo que el apóstol Pablo llama el misterio revelado y que lo recibió y lo dio a conocer a la iglesia. Hoy quiero mirar otro aspecto de eso, y es la gran responsabilidad que tiene la iglesia en dar a conocer ese misterio. El misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero juntamente con eso hay muchas otras cosas que involucran el Evangelio. La iglesia se ha dedicado a predicar la salvación, que las personas conozcan a Cristo y sean salvas. Y eso es muy bueno y es perfecto. Ese es el Evangelio de la salvación. Pero la segunda parte del Evangelio es dar a conocer todo lo que implica el Evangelio. Y voy a mencionar simplemente como titulares de lo que podríamos hablar para ver todo lo que Dios le ha entregado a la iglesia como responsabilidad. Primero, hemos recibido la salvación por medio de la gracia en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y ahí recibimos vida eterna. Pero después de ser salvos, tenemos que analizar la segunda parte, que es el poder y la autoridad que Dios ha delegado sobre la iglesia para dar a conocer todas esas verdades del Evangelio. Y voy a mencionar por lo menos 5 o 6 así, simplemente mencionarlas. En primer lugar, dice que la iglesia debe dar a conocer el misterio o secreto que estuvo escondido por siglos, de lo cual hablé en el programa anterior y no quiero hacer énfasis porque ya hablamos de eso. En segundo lugar, dice que debe dar a conocer la grandeza de las riquezas de la gracia de Dios. Note que está involucrando esa palabra, riquezas de la gracia de Dios. Eso implica no solamente un aspecto, sino que hay riquezas en esa gracia de Dios para salvarnos. En tercer lugar, dice que la iglesia debe dar a conocer la supereminente grandeza de su poder. El poder que está en Cristo Jesús y que ha delegado a la iglesia. Noten esa expresión que a veces casi ni la podemos mencionar. Supereminente grandeza. En cuarto lugar, habla de las insondables riquezas en Cristo. Insondables riquezas en Cristo. La iglesia debe dar a conocer esas riquezas. Y esas riquezas están involucradas en el Evangelio de la abundancia, del discipulado, de la vida plena. En quinto lugar, habla de la multiforme sabiduría de Dios. La iglesia debe dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Al decir multiforme, quiere decir que hay muchas formas de dar a conocer esa sabiduría. Multiforme sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es multiforme, tiene muchas formas, muchas maneras de bendecirnos, de ayudarnos, de orientarnos, de hacer que nosotros conozcamos las riquezas en Cristo. Y en sexto lugar,
dice que debemos dar a conocer el propósito de Dios para las personas y también para la iglesia, el propósito eterno de Dios. Cuando yo estaba leyendo sobre todo la carta a los Efesios y encontré todas estas expresiones tan lindas y tan casi incomprensibles a simple vista, yo dije, ¿cuánto nos hace falta estudiar a profundidad la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios y las cartas doctrinales del apóstol Pablo, donde nos muestra toda esa gama de bendiciones, de riquezas, de sabiduría, de poder, de autoridad, y todas esas cosas nos fueron entregadas a la iglesia. Y quiero cerrar este pensamiento con lo que Efesios nos dice de la responsabilidad de la iglesia. Y voy a leer en el capítulo 2 y a partir del versículo 20, porque son unas expresiones muy interesantes de lo que la iglesia es en sí misma, con todo lo que he dicho anteriormente. Dice en el versículo 20 en adelante, hablando de la acción de Dios, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de la iglesia y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Noten que el Señor está hablando que todas esas cosas operaron en Cristo y Cristo delegó todo eso a la iglesia, que es su cuerpo. Y la iglesia, que es su cuerpo, tiene la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nosotros como iglesia tenemos que empezar a profundizar en todas estas riquezas, en todas estas multiformes sabidurías de Dios, para dar a conocer la plenitud del Evangelio. Todas estas expresiones a veces nos quedan como grandes para expresarlas en pocas palabras, pero es lo que Dios quiere que nosotros demos a conocer, el misterio que estuvo escondido, que lo reveló a Pablo, Pablo lo reveló a la iglesia de los gentiles, y ahora la iglesia tiene que darlo a conocer a todas aquellas personas que no conocen a Cristo, incluyendo también sabiduría y entendimiento, poder y autoridad a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Que Dios nos ayude a entenderlo y que Dios nos dé la capacidad de entender y compartir estas verdades para que la iglesia sea enriquecida y bendecida en el conocimiento de Dios. Y no simplemente decir pertenecemos a una religión, no, sino somos el cuerpo de Cristo, representando a Cristo y manifestando su poder y su autoridad. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y seguimos hablando de la iglesia porque es un tema fascinante y deseo que Dios les bendiga grandemente.